en esto hay que insistir en el planteamiento de la historia eurocéntrica, porque es que yo creo que para un altísimo porcentaje de quienes vamos a los colegios y de quienes estudiamos en los libros de la educación básica, de la educación de bachillerato, inclusive de la educación superior, existimos desde hace 500 años. Es una falacia del tamaño de la Basílica de San Pedro y más. Pero eso es lo que cada día se nos ha introyectado. Entonces este problema del eurocentrismo, por cierto, lo trató en un folletico sumamente interesante el filósofo Maíz Vallenilla, trabajito que lo publicó la Universidad Simón Bolívar por ahí en los años 70, creo, se llama El problema de América. Es el complejo que nosotros tenemos de que nosotros somos menos que Europa, menos que los europeos, y que nosotros somos civilizados gracias a Europa y gracias a los europeos. Y entonces, gracias a las virtudes de los europeos, nosotros estamos dentro de la civilización. Es un problema sumamente difícil y nada fácil de arraigar. Y como decía Alexander, busca cualquier manual. Porque es que nosotros lo que hemos tenido hasta ahora es la enseñanza de una historia manualesca, una historia formal, superficial, pero no encontramos en los textos a donde nosotros tenemos que tener eso, que es lo que se enseña al niño, al párvulo. No tenemos nosotros una comprensión debidamente, pues con todos los recursos de la educación que tienen que ir, que tiene que tener un texto de esto. No tenemos nosotros una historia estructural, una historia de la profundidad real, sino la superficialidad de la formalidad de que, bueno, Europa fue quien nos civilizó a nosotros. Eso por un lado, ¿no? Y entonces, por el otro lado, nosotros hemos tenido en la enseñanza de la historia, vamos a decir que así como unos epígonos, los seguidores, pues, de los grandes iluminados del siglo XIX y del siglo XX, que dijeron, por aquí es por donde se tiene que enseñar la historia. Y entonces por esos caminos se fueron, y todo el mundo se refiere pues a 4 o 5 grandes autores que tenían inclinaciones hispanófilas, ¿verdad? Hispanófilas. Lo cual, como Alexander y yo hemos hablado en muchas ocasiones, no es que sea malo eso, porque nosotros no podemos decir nunca que no tenemos de la hispanidad una carga sumamente importante. Pero ¿y dónde está la carga nuestra originaria, y la parte que a nosotros nos corresponde, el aporte cultural africano? Entonces, a todo eso tenemos que acercarnos y superar la historia manualesca. Con respecto a esta visión que Alexander tenía del Bacchus, del Vir y del Leander, pues, yo creo que uno hace una encuesta y el 90 y tanto % probablemente no sabe ni que esos eran, ni que Miranda vino en esa expedición, ni que vino en tres navíos, ni cómo se llamaban, pues. Entiendo que Alexander lo decía para hacer una referencia del desconocimiento de cosas que son elementales frente a lo otro que a nosotros nos enseñan desde el 3er grado, o nos enseñaban desde el 2º, 3er grado, la Pinta, la Niña y la Santa María, que era un anclaje de la colonización mental inmediatamente, ¿verdad? Un anclaje. Ahí se anclaba, ahí se posicionaba una parte de la enseñanza. Todo esto nos conduce a nosotros a entender que no solamente los 300 siglos de dominación directa, sino los otros 200 siglos que llevamos, los otros 2 siglos que llevamos hasta ahora, es una carga cultural que está macerada, que está macizada en nuestro comportamiento y nuestra manera de ver, que es sumamente difícil, pero que es inevitablemente necesaria si es que nosotros queremos ser una nación soberana, si es que nosotros queremos parecernos a nosotros, y si es que podemos hacer un inventario cultural para entender cuál es nuestro capital cultural y arrancar desde ese basamento y construir nuestra propia historia y nuestra propia identidad, reconstruirla, reconocerla, reedificar todo esto para poder tener pues todo lo que tiene que tener una nación que se precie de ser soberana.
Desde luego que en todo esto nosotros tenemos no solamente que ver al pasado, sino ver al presente, que es lo que nosotros tenemos, porque es que en esa visión, digamos que Alvin decía, Lezama decía en alguno de estos programas que tú lo has traído, decir, la capacidad que tiene el cerebro, que va mucho más allá del hecho, es que el cerebro puede antever qué es lo que va a ocurrir, de acuerdo a la trayectoria del mensaje y entonces nosotros vemos todo esto de las marcas, las grandes marcas transnacionales. Nosotros vemos las bebidas, los alimentos, la medicina, la recreación, el cine, la imaginería de las naciones desarrolladas, y nosotros tendemos hacia allá y terminamos subordinando y hasta avergonzándonos de lo nuestro, de lo latinoamericano, de lo aborigen, de lo autóctono, de lo propio, de lo que somos. De tal modo que entonces tenemos que reinventar dos formas de rescatar cuál es el fundamento nuestro, la esencia nuestra, no solamente del tiempo aborigen y el tiempo colonial, sino de todo lo que llevamos en estos 2 siglos, en estos 2 siglos de lucha por la emancipación, para poder entender cómo es que salimos de una dependencia directa del Imperio Español y entramos entonces a un tiempo de subordinación, el siglo XIX, el siglo XX, que concretiza la instalación de un Estado subordinado a un poder imperial y la aparición de un Estado neocolonizado por fuerzas de distinta naturaleza, militares, ideológicas, financieras, comerciales, etcétera, que tienen su centro de poder en los Estados Unidos. Por eso hablamos del imperialismo estadounidense. Yo digo estadounidense y no americano, norteamericano, porque en Norteamérica pues hay otros varios países. De tal modo que entonces, en todo esto nosotros tenemos que reevaluar, hacer una revisión de todo esto, de lo que significó la rebelión, el desacato y la revolución que viene desde el 19 de abril y que no fue solamente de los 30, 40, 50 señores, amos de tierras, amos de esclavos, de esa oligarquía. Yo la llamo aduanera y no portuaria, porque es que es en la aduana donde se comete el delito de delinquir contra el Estado. No es en el puerto, es en el tránsito de la aduana, donde esta clase comercial, ladrona, ratera, usuraria, contrabandista, que lesiona los intereses de la nación. Entonces no fueron estos grandes apellidos. Es que detrás hay todo un pueblo de negro, indio, pardo, mestizo, esclavos, libres, etcétera, que fueron convencidos de una necesidad, convencidos por distintas vías, de la necesidad de ser libres. Es decir, en otras palabras, lo que nosotros estamos haciendo hoy frente a los imperios, que no es solamente de Estados Unidos, sino sus alcahuetes de Europa y de otras partes del planeta, es buscando continuar ese hilo que viene desde el tiempo de la colonia para ser libres y ser soberanos. Nosotros tenemos que tener permanentemente presente eso, y con respecto a estos grandes poderes, pues no se puede ignorar que son grandes poderes, pero tenemos que exigir el respeto frente a ellos. Entonces es importante hacer una reevaluación del tiempo, del final del tiempo de la colonia, y ver cómo es que frente a un poder de las dimensiones que era el gran imperio de España, bueno, un país tan pequeño, tan poquito, de menos de 900.000 habitantes, según las cuantificaciones de la época, entre ellas la de Humboldt, pudimos realmente dar al traste, pero no solamente nosotros en Venezuela, sino además contribuir a que los países, a que las otras naciones de América se liberaran de ese yugo, de un poder extraordinario, y hoy estamos frente a esa misma situación.